Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Qué gusto me da tener en estos micrófonos y cámaras a la doctora Patricia Clark. Ella es reumatóloga, epidemióloga, clínica, investigadora en el campo de la osteoporosis y la salud ósea, que de verdad tienes una trayectoria impecable y me da mucho gusto compartir las cámaras y micrófonos contigo, querida Pati. Muchísimas gracias, Ethel. Cuéntame cómo ha sido, porque vamos a hablar de osteoporosis y vamos a hablar de toda tu trayectoria, porque de verdad es muy amplia, pero quiero que me cuentes hablar de, por ejemplo, de la reumatología y cómo empieza el tema de la investigación. A ver, te platico. Realmente la verdad de las cosas es que cuando estaba muy joven, en la preparatoria, nos planteamos un poquito la situación, ¿no? Todos los jóvenes cuando estamos ahí, ¿qué vamos a estudiar? Y yo estaba entre la medicina y la psicología. Y tenía un tío, mi tío Luis Raúl, que cuando me oyó que quería yo hacer medicina, me invitó al Hospital Central de Chihuahua y ahí me eché varias cirugías y decidí que quería ser médico. Me vine a México, aquí terminé la carrera de medicina y después con otro queridísimo médico de la familia, que era el doctor Gabor Cátona, que hacía reumatología y era jefe del servicio de reumatología del Hospital General de México, pues él me motivó mucho a irme hacia el campo de la reumatología. Y entonces en este hospital, que es un hospital precioso, público, grande, etcétera, pues veíamos muchos pacientes, muchas cosas. Y bueno, yo estaba muy feliz ahí. Y después de estudiar reumatología con él en el hospital, él mismo, yéndose a un congreso, me dijo que había una oportunidad de que me fuera yo a ir a Canadá, ¿no? Dije, ay, anda, ¿no? Ya me gustaba desde entonces la investigación, porque hacíamos algo de investigación con el doctor Gabor Cátona, y realmente aquí me animó mucho irme a Canadá, y dije, bueno, pues nos vamos a Canadá y vamos a hacer el posgrado allá, un poquito con miedito, no sabe uno lo que va realmente a vivir, pero la verdad fue muy lindo. Estuve allá 2 años y ahí fue donde realmente me enganché. En aquel momento, que era pues principios de las 90, al finales de los 80, ya se hablaba en el mundo de osteoporosis y salud de hueso. Sí. Todavía no llegaba a México, y entonces yo ahí me enrolé con mi tutor, Peter Towell, a hacer básicamente investigación en 2 cosas, en dolor, básicamente, primero en fibromialgia y después en osteoporosis, que era lo que empezaba como que había mucha efervescencia. Exactamente. Entonces estoy ahí, voy con él a la OPS, vamos a los congresos y regreso a México finalmente, y me encuentro que realmente nadie estaba haciendo osteoporosis. Había un par de personas nada más en aquel momento haciendo osteoporosis, pero realmente todavía no había nada en osteoporosis. Ya empezaban a llegar los densitómetros para medir el hueso, etcétera, etcétera. Y entonces dije, bueno, pues si no me meto a hacer investigación en este campo, ¿cómo vamos a hablar de que hay fracturas y de que es importante la osteoporosis? Y entonces ahí entré de lleno, ¿no? Y entré de lleno. Llevas años en esto, que aquí hablando, ahorita ya hay como más información, ¿no? Ya te mandan a hacer tu densitometría, hablando de la osteoporosis, porque lo que quiero que la gente vaya conociendo todo tu camino para que vean quién está al frente, ¿no? De esto que llevas muchos años manejando, que es la investigación, todo el tema de pues de estar en apoyo con la OPS y todo tu camino, que es enorme, es larguísimo, académicamente me refiero. Y bueno, vamos a hablar también de un tema muy importante al final del programa, que es tu nuevo nombramiento, y que vale la pena que la gente sepa cómo llegas ahí, ¿no? Hablar de osteoporosis es un tema que en muchas ocasiones, cuando hay una fractura de cadera, por ejemplo, por osteoporosis, que la gente tiene mayor información, pues es el principio del fin en muchas ocasiones. Bueno, ¿no? Es terrible, porque además la mortalidad y la morbimortalidad, las 2 cosas en los pacientes y las mujeres que tienen fracturas de cadera es terrible. Y lo que tratamos de hacer es justo evitar que lleguen las mujeres a ese momento, ¿no? Sino tratamos de prevenirlo. Entonces, cuando yo empecé a hacer investigación, pues lo primero es que teníamos que definir si teníamos en México y cuánta teníamos, porque no había nada. Entonces había que empezar desde, tenemos fracturas, cuántas fracturas tenemos, cuánto tenemos de
osteoporosis, Sí. cuántas fracturas de cadera, cuántas fracturas vertebrales. Porque si no lo haces, no puedes llegar Si no a lo gobierno mides, y exacto. decirles, oigan, tenemos un problema de salud Sí. pública. ¿Y por qué? Porque pues estamos viendo, aquí tengo ya mis datos duros, ¿no? Entonces fue en lo primero que me enfoqué. En lo primero que me enfoqué fue en los estudios de prevalencia, en los estudios de incidencia, en estudios económicos, ¿no? Sí, para también, hacer el el caso. impacto, ¿no? Exacto, el impacto. Entonces, para hacer el caso así real de aquí es donde está la osteoporosis. Dime una cosa, doctora Patricia Clark. Para hablar de osteoporosis estamos hablando de esta pérdida de la densidad ósea que en muchas ocasiones después de la menopausia, cuando ya no tenemos este efecto de los estrógenos, pues empezamos con una pérdida mayor. Y hay mucha gente que relaciona esto con el calcio. Pero por ahí creo que hay otras líneas de manejo, ¿no? Bueno, hay otras líneas de manejo y la verdad de las cosas que lo que hacemos es buscar un poquito Sí. la prevención, los Claro. estilos de vida, etcétera, ¿no? Entonces, siguiendo pues esta carrera de investigación te ibas dando cuenta, ¿no? De que dónde estaban puestas las necesidades para hablar de la prevención, para hablar de los factores de Sí. riesgo, los dietéticos, como tú dices, etcétera. Entonces, la realidad es que fueron años con un estudio por el otro. Y sobre todo, luego tuve mucha suerte Sí. en entrar a la International Osteoporosis Foundation. Y entonces, ya entrando en esta vida muy internacional, ¿no? Entonces, es una fundación que tiene varias regiones, entre ellas Latinoamérica. Y entonces, yo también estoy ahí justamente como miembro del board de Osteoporosis International, pero hace unos años, muchos añitos, cuando empecé, pues ellos mismos me hicieron el favor de financiarme, dar dinero para estos estudios de investigación, porque ellos también tenían mucho interés. Y no solo los hice en México, también los hice en Latinoamérica, Sí. ¿no? Y aquí una pregunta, Pati. Si me pudieras decir, que vamos a ir a una pausa y regresamos con eso. Si me pudieras decir cuáles son las causas principales de osteoporosis y factores de riesgo para que la gente se lleve algo útil en sus vidas y sepa todo tu camino de investigación y podamos darle algo, una semillita en pro de la salud. Vamos a una pausa y regresamos, querida Pati Clark. Amigos, volvemos en un momento. Estoy platicando con la doctora Patricia Clark, epidemióloga clínica, investigadora en el campo de la osteoporosis, reumatóloga. Acerca de qué es la osteoporosis, estábamos comentando, querida sí. Pati, para que la gente lo comprenda mejor y sepa qué hacer. Si es una cuestión de estilo de vida, si es una cuestión hormonal, o sea, del cuerpo, si es una cuestión de edad, que la gente piensa que es, ay, bueno, ya estoy grande. Pues es de todo lo que de acabas todo, de decir. Todo ¿no? lo Es de anterior todo es sí. De todo lo anterior es sí, ¿no? Bueno, el proceso de envejecimiento per se nos lleva a tener pérdida de hueso, Sí. número uno. Entonces, la edad. En las mujeres, que somos nosotros, después de la menopausia, la posmenopausia es también muy importante y es en donde a la hora que cesan los estrógenos, nosotros perdemos más rápido hueso. Hay unos 3 o 5 años en donde perdemos así, pero muchísimo hueso, ¿no? Y los hombres lo pierden mucho más, de forma mucho más poco a poco, ¿no? Entonces, esto hace que las mujeres lleguen más rápido al umbral de las fracturas y se nos fracturen más. Por eso las fracturas son más importantes, más cuantiosas, digamos, más frecuentes. No más importantes porque los hombres cuando tienen fracturas les va muy mal y se mueren más rápido. Qué y fuerte. las mujeres se mueren menos, tenemos más comorbilidades, más otras cosas, más sin embargo... duramos más, desafortunadamente, no con la mejor calidad. No, me imagino. Por eso es tan importante evitarlo, ¿no? Riesgos de caídas y demás. Y para los hombres que sí les va peor, pues cuando ya no se mueven o tienen temor, el acúmulo de secreciones y acaban su vida con otras enfermedades, ¿no? Como neumonías y demás, ¿no? Y problemas. Exacto. Sí. Son sus comorbilidades son más severas, ¿no? Realmente, y entonces fallecen más tempranamente que las mujeres cuando tienen fracturas de cadera. Que ese es como el principal, o sea, uno de los riesgos más de la osteoporosis. Se fracturan a veces más otros huesos, por ejemplo, las fracturas vertebrales son muy importantes, o las fracturas de la muñeca son muy importantes. Y de hecho, cualquier hueso se puede fracturar, pero las que siempre vemos más o tradicionalmente hemos visto como las de mayor impacto son las de cadera porque siempre llegan a los hospitales, ¿no? Entonces, esas son más fáciles de contar
Pero tenemos también forma de ya ver las fracturas vertebrales también a través de la densitometría y también hemos hecho muchos estudios de investigación. A mí me tocó llevar un estudio de investigación en toda Latinoamérica justamente para buscar la incidencia de las fracturas vertebrales y estuve en varios países de Latinoamérica, que fue muy lindo, muy bonito. Y entonces de ahí pudimos hacer ese estudio de cómo era la incidencia de las fracturas vertebrales en varios países de Latinoamérica. Fueron 6, desde luego, México y otros 5 países en Latinoamérica. Y bueno, ahí definimos también esa carga que nos dan las fracturas vertebrales. Que, a ver, es simplemente por estar en bipedestación y aparte si no tenemos buena densidad ósea. Sí. O sea, hay muchos factores, ¿no? La columna es más metabólicamente activa, ¿no? Los otros huesos tienen, a lo mejor, depende, unos tienen más hueso cortical, otros más hueso trabecular. La columna tiene más hueso trabecular y es metabólicamente más activa. Y básicamente es la que sufre a veces más pequeñas fracturas o microfracturas. O aplastamientos, aplastamientos vertebrales. Y es bien importante conocerlo porque de ahí parte también que puedan tener una segunda fractura. Entonces, por eso las buscamos intencionalmente. Hay que hacer radiografías, hay que hacer densitometría, morfometría vertebral para directamente ir buscando estas fracturas. O sea, académica, investigadora, tanto camino que has hecho en pro de la salud de la gente, lo tenemos que decir. Y me encantaría que nos cuentes, porque sí quiero decirle a la gente tu nombramiento, si me lo permites. Claro. Que vale la pena. Recientemente la doctora Patricia Clark fue nombrada secretaria del Consejo de Salubridad General. Y bueno, este reconocimiento es por tu trayectoria en el ámbito de la salud pública, que es importantísimo, querida Pati. Bueno, la verdad estoy muy contenta. Yo salgo básicamente pues de la academia a formar parte ahora en la función pública en este consejo, que es un consejo muy importante, en apoyo de un extraordinario secretario que es el doctor Kersenovich. Sí, y sí, David bueno, Kersenovich. De esto no te puedo platicar mucho, ¿verdad? Porque realmente somos nuevos, llevamos apenas Pero una gran semanas. responsabilidad. Es una gran responsabilidad que estamos tomando pues con muchísimo entusiasmo. Y pues sí, mi carrera, digamos que mi trayectoria es la que al final del día me permite tener a lo mejor este expertise que se necesita en el Consejo de muchas cosas que ahí se tienen que ver para normar, para conocer muchas de las enfermedades, para hacer protocolos de atención, para muchas cosas que se van necesitando en día a día, cómo entran los medicamentos, etcétera. Esa es una gama importante de cosas. Y bueno, pues mi entrenamiento en la Universidad de McMaster me permitió hacerme una buena metodóloga en investigación clínica, y básicamente es lo que he hecho durante muchos años, hacer metodología de investigación clínica, y no solo en osteoporosis. La realidad de las cosas es que también coordino esta misma área en la universidad, en la UNAM, en nuestro programa de maestrías y doctorados, y la verdad, mis alumnas y mis alumnos me han llevado también a otras áreas del conocimiento, que no es nada más el hueso. Y además empecé a hacer hueso en adultos, pero como he estado muchos años en el Hospital Infantil Federico Gómez, regresé a estudiar desde 0 años en adelante el hueso también en los niños, y eso me ha llevado también a hacer estudios de composición corporal. Tengo alumnas maravillosas que ya no son alumnas, ahora son grandes investigadoras jóvenes que están conmigo en la unidad y que llevan otras cosas, ¿no? Tenemos también un grupo que se llama Grupo Cochrane en la universidad, y tenemos varias cosas que que atendemos al mismo tiempo con mucho ánimo y sobre todo con muchas ganas de servir, preparar jóvenes, preparar médicos, preparar nuevas generaciones que estén realmente como punta de lanza en la investigación clínica en nuestro país. Dime una cosa, sé que has sido pionera de la implementación de FRAX en México. Sí, Cuéntame esta herramienta clave para la evaluación de riesgos de osteoporosis, y como bien dices, en nuestro país y en Latinoamérica, no sé por cómo sería la diferencia en países europeos. Bueno, pero lo que sí hay pasa una alta es que el FRAX se inició hace muchos años con el grupo justamente con el que trabajo internacionalmente, del doctor Canis. Entonces, él, que es un gran investigador, un gran epidemiólogo y un gran metodólogo, hizo muchos metaanálisis. Esto quiere decir, son estudios que se conjugan muchos estudios primarios en estudios secundarios. Y él se fijó en qué factores de riesgo clínicos fáciles
¿no? Se podría medir, estimar el riesgo de fractura en las mujeres y en los hombres. Entonces, después de muchos años de esto, se pudo hacer este algoritmo que se llama FRAX. Y FRAX se hizo, pues, primero en Europa y después muchos países hemos colaborado. Yo, y México entre ellos. México entre ellos, sí. Me voy a una pausa y regresamos con más. Aquí estamos hablando de osteoporosis y también del camino académico y los reconocimientos que ha tenido nuestra doctora Patricia Clark. Vamos a una pausa y volvemos. Platicando con la doctora Patricia Clark, recientemente nombrada secretaria del Consejo de Salubridad General. Y bueno, esto también, hay muchos premios que lo tengo que decir. Obviamente estamos hablando de osteoporosis, factores de riesgo, tu implementación de FRAX en México, más de 130 publicaciones científicas y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Hay mucho que hablar de ti, doctora Patricia Clark, con mucho orgullo también. Ay, gracias. La verdad. Sí. Bueno, es la tenacidad pero y las ganas de hacer las cosas. Es que las cosas se deben de reconocer cuando la gente trabaja de corazón, trabaja con ese ímpetu de servir, de ayudar, de apoyar en tu mundo académico, en la epidemiología, en tu investigación. Pues hay muchos reconocimientos que has tenido. Premios y reconocimientos. Bueno, la verdad, sí he tenido algunos, desde premios por trabajos en congresos y demás, pero algunos de los que realmente pues me gustan mucho son, por ejemplo, en la universidad haber tenido el premio de Sor Juana, que es un reconocimiento a la trayectoria académica, pues fue muy lindo. Este año tuve también un premio, que es un premio que se da también por la trayectoria académica, es una medalla al mérito, la trayectoria en la Fundación Internacional de Osteoporosis, y lo recibí en Londres este año. He tenido algunos de los premios que dan también la Cámara de Diputados aquí en nuestro país, algunos otros premios que me han dado también la Fundación Internacional de Osteoporosis, y la verdad de las cosas, todos y cada uno de ellos, pues los valoro mucho. Por supuesto. Desde luego, porque además no es solo que yo me gane el premio, es que mi equipo está conmigo, ¿no? Uno difícilmente hace las cosas sola, ¿no? Yo soy una cara, pero que tengo atrás muchísimas gentes que están, mis alumnos, mis investigadores jóvenes, que están todos ellos en equipo trabajando. Y bueno, pues yo he tenido la fortuna de liderarlos, ¿no? Y eso es lo que pues a lo mejor hoy estamos viendo aquí, pero creo que es un trabajo en equipo. Sí, pero necesitamos un capitán del barco, ¿no? Y eso es lo que has hecho. Y hablar de osteoporosis en nuestro país, que decías, es multifactorial, ¿no? Sí. Todo el tema de estilo de vida, el tema metabólico, el hormonal. ¿Qué podemos hacer para evitar? Nos quedan unos breves minutos. En breves minutos les digo que veamos el hueso a lo largo de la vida. Los niños de 0 a los 20 años es en el momento en que se hace la mayor parte de nuestro hueso. Ejercicio o propiocepción. Entonces tienen que tener ejercicio de impacto y tienen que tener buena nutrición y tienen que dejar las tablets. Tienen que irse a dar de brincos, a jugar, como aprendimos nosotros, claro. El avión y las coleadas, etcétera, claro. ¿no? Entonces eso es muy importante para que tengas mucho hueso. Y luego hay que mantenerlo de los 25 a los 50. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? También hacer ejercicio, buena nutrición y evitarte los hábitos nocivos. El tabaco, el alcohol en exceso y el sedentarismo es lo que nos mata. Dime una cosa, el calcio. ¿Hay suplementación de calcio? ¿Sí se usa? ¿No se usa? Usamos la suplementación de calcio, pero lo mejor es tener calcio en dieta. Entonces, en términos generales, sumamos lo que tienes en dieta. Sí. Y si te falta, pues te tomas un suplemento de 500 miligramos. Digamos que una mujer después de la posmenopausia anda más o menos entre 1,000 miligramos o 1 gramo de calcio al día. Entonces, eso con 3, si tú tomas 3 lácteos o 3 comidas que tienen calcio, pues llegas más o menos a lo mejor un poquito de la mitad y nada más tomas un solo suplemento, porque además cuando comes es mucho mejor porque... Claro, lo absorbes de otra forma. A los niños, la leche y eso. Ay, sí, no dejen de tomar leche. Hay muchas tendencias de dejar de tomar leche, de no lácteos, etcétera. Y la verdad de las cosas, en donde tenemos mucho calcio es en la leche y sus derivados. Hay quien dice, a lo mejor la leche no me gusta. Bueno, pero no dejen el queso o el yogurt, por ejemplo, ¿no? Para que realmente... Y evitar la pérdida,
que eso también la Y osteopenia. eso ya, después, pues hay que hacer un tipo de ejercicios que tú sabes como Exactamente. rehabilitadora en las edades de los seniors. Quiero de verdad felicitarte, doctora Patricia Clark, por tu camino, por tu trayectoria y por ahora lo que vas a hacer próximamente con este nombramiento como secretaria del Consejo de Salubridad General en México. Para mí es un gusto haberte entrevistado y compartir las cámaras y micrófonos contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por hacer tanto. Por todos nosotros. Muchas gracias. Gracias querida doctora Patti Clark. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.